Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre y queremos, Señor, pues poner en tus manos lo que habremos de compartir, este tiempo que habremos de tener, Señor, de escuchar de tu palabra, que sea, Señor, en provecho y bendición para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tan grande amor y bendita misericordia, Señor. Y, Señor, pues toma control de todo momento, de todo espacio, de nuestros pensamientos, y permite, Señor, que la palabra salga, entre, Señor, en nuestro corazón como una semilla, y que pueda ser, Señor, depositada en tierra buena, en tierra fértil, Padre, para que dé, Señor, fruto, de acuerdo, Señor, a tu grande y preciosa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y, Señor, pues danos esa sabiduría para que se pueda compartir de la manera correcta. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues un gusto, mis hermanos, qué bueno que ya están aquí integrados. Reciban grandes bendiciones todos mis hermanos aquí integrados. A los de Zoom, pues muchas gracias, muchas bendiciones. Qué bueno que ya están aquí, de todos los países, de los distintos lugares. Pues reciban grandes bendiciones. También mis hermanos de YouTube, pues reciban grandes bendiciones. Todos los que ya están aquí integrados, pues estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y pues el tema que yo hoy tengo para compartir con ustedes es la derrota del infierno. Y bueno, de antemano, antes de comenzar con ustedes, déjenme dar un agradecimiento para hoy fuimos a recoger la pantalla que necesitábamos para poder transmitir en la iglesia de manera presencial. Y bueno, yo doy gracias y pues un agradecimiento especial para todos aquellos que apoyaron, que mandaron su ofrenda para poder pues hacernos de esa pantalla que nos va a servir de grande manera en la iglesia presencial. Porque era curioso que los que ven bastante mejor el tema y la calidad del video, de las láminas, pues son los que están conectados a internet, y los que estaban de manera presencial, pues apenas si distinguían lo que yo podía, lo que yo compartía, porque como comparto con un proyector, pero como hay mucha luz, pues no se nota. Pero bueno, gracias a Dios ya tenemos esta pantalla y agradezco pues a todos los que nos apoyaron con sus ofrendas. Damos gracias a Dios por la vida de todos ellos. Pues vamos a entrar en tema, mis hermanos, y déjenme tan solo hacer un breve recorrido de muchas cosas que Dios nos ha permitido entender de lo que es la resurrección. Y déjenme leer Juan capítulo 20, versículo 7. Juan capítulo 20, versículo 7 dice: Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Y bueno, este es un versículo o un suceso bien importante, bien interesante, aparentemente no trascendental, porque estamos hablando que el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, que fue el día 17 de Nisan, para aquellos que nos han estado siguiendo en lo que hemos estado compartiendo, el día 17 de Nisan, pues ese día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, pasó este evento que se narra aquí en Juan capítulo 20, versículo 7, que es un evento aparentemente no de mucha trascendencia, pero que es de capital importancia, porque cuando entra Pedro al sepulcro, a la cueva donde estaba depositado nuestro Señor Jesucristo, en el día de la resurrección, siendo que Pedro fue avisado por las mujeres que en la mañana habían tenido su primer contacto con nuestro Señor Jesucristo,
que por cierto fue su primera aparición, a María Magdalena y algunas mujeres, y ellas dieron aviso. Entonces Pedro, corriendo junto con otro hermano, que probablemente era Juan, cuando Pedro entra al sepulcro, notó algo bien importante y bien interesante, que el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, dice aquí, no estaba puesto con las vestiduras de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Y esto, como les digo, aparentemente es un hecho no trascendental, porque bueno, se entiende que nuestro Señor Jesucristo resucitó y encontraron las vestiduras, las envolturas de lino, las envolturas mortuorias, pero lo que es el lienzo o el sudario estaba completamente en un lugar aparte, doblado o enrollado. Y obviamente que pues esto tuvo toda una intención de parte de nuestro Señor Jesucristo, como platicamos en su momento, porque cuando hablamos de que este sudario, pues, que era el que se ponía sobre de la cabeza, la palabra cabeza en el hebreo, rosh, implica también comienzo, principio, entrada. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo pone el sudario aparte, enrollado o doblado en un lugar al cual supuestamente no le correspondía, de acuerdo a la posición que tuviera el cuerpo, obviamente que fue una señal bien clara para que los que entraran a esa cueva se dieran cuenta de la posición del sudario, que era el que tenía que estar sobre la cabeza de Jesús. Y obviamente, pues, atendiendo al simbolismo o al significado de la palabra cabeza, que implica comienzo, que implica principio o puerta, pues está claro que en la resurrección, pues lo que venía de ahí en adelante era completamente un comienzo, un principio nuevo y diferente, una entrada a una etapa completamente distinta. Cosa que pues hemos platicado, hemos dicho, pues es obvio que a partir de ahí las cosas iban a ser radicalmente diferente, sobre todo para el pueblo de Israel, para la iglesia de Cristo, porque de ahí en adelante pues iba a empezar en poder y en autoridad, en señorío, la iglesia de Cristo. Entonces iba a haber un comienzo, un principio, una entrada a una etapa completamente distinta, que es lo que implica el sudario. Ahora, simplemente nada más para hacer un recorrido rápido y breve de lo que implica el día de la resurrección, amén de que hoy vamos a ver otras cosas, es interesante porque el número 17, que es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el número 17 da origen a lo que en matemáticas se llama un número triangular. Esto lo explicamos en su momento en uno de los temas anteriores. Al final, el número 153 es el número triangular que representa pues los 153 números que están acomodados del 1 al 153 en esta disposición o arreglo triangular con 17 números de cada lado del triángulo. ¿Y por qué el 153? Porque usted recuerde que nuestro Señor Jesucristo provocó una pesca milagrosa ya después en su etapa de resurrección, cuando se aparece a sus discípulos, estando los discípulos adentro del mar pescando, llega nuestro Señor Jesucristo y les dice que echen la red a la derecha de la barca y haciendo caso a los discípulos, echan la red y ya después esa red pescó 153 peces. Y este número 153, pues es lo que en matemáticas o en aritmética se llama un número triangular. Entonces hay una combinación de tres números, 153, 17 y número 3. Y es interesante porque en la Biblia, el día 17, nuestro Señor Jesucristo se apareció a tres personas o a tres grupos, a María Magdalena, y algunas mujeres, se apareció a los que iban rumbo a Emaús y después a 11 discípulos. Entonces ese día 17 hubo tres apariciones.
Y es interesante porque en la Biblia hay, cuando hablamos el número central que está en la sucesión numérica del 1 al 153, es el 77. Y es interesante porque nada más hay un solo versículo 77, que es en Lucas capítulo 1, versículo 77, que es el número central de la secuencia numérica del 1 al 153. Amén de otras características aritméticas que ahí las ve en pantalla. Bueno, ahorita no me voy a detener en eso. Y también es interesante porque si dividimos el 153 en 3, pues nos da el número 51. Y es curioso porque nada más aparecen en la Biblia 3 capítulos con 3 libros que tienen un capítulo 51. Jeremías 51, Salmos 51 e Isaías 51. Y bueno, y el 17 pues es cuando reposa el arca en el monte Ararat, cuando se abre el mar rojo y el día que resucita nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay tantas cosas que he estado viendo y bueno, lo último que compartimos es interesante porque en el Salmo 83 se mencionan 17 enemigos en contra del pueblo de Dios o en contra de Dios. En Romanos 8, 35, 39 hay 17 cosas que pretendieran separarnos de Dios. En Hebreos capítulo 11 hay 17 campeones o hombres o mujeres de fe. Y en Libro de los Hechos capítulo 2 se menciona 17 naciones que escucharon el mensaje de parte de Pedro a los demás. Entonces, en el Salmo 83, 17 enemigos, Romanos 8, 35, 39, 17 cosas que pretenden separarnos de Dios, Hebreos capítulo 11, 11 campeones de fe, personajes de fe, y Hechos de capítulo 2 se menciona 17 naciones que escucharon el mensaje. Al final son 4 palabras: enemistad, separación, fe y oír. Bueno, pero hay más. Perdóneme, pero es que Dios desató una cascada de entendimiento, de comprensión con respecto de la resurrección. Y hoy vamos a ver un poquito más de todo esto. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice aquí la palabra del Señor. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, déjeme mover aquí un poquito esto, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, note por favor, aquí hay algo bien interesante, porque este diálogo que se establece entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo ocurrió en una región, dice ahí Mateo capítulo 16, versículo 13 claramente: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, esto se desarrolló en la región de Cesarea de Filipo. Si yo se lo pongo, aquí está esta región, Cesarea de Filipo. Ahí la ve. Ahora, aquí fue donde ocurrió este diálogo. Y para adelantarme un poquito, la región Cesarea de Filipo está cerca de lo que se llama el Monte Hermón, que el Monte Hermón es el más alto de Israel, que por cierto, el Monte Hermón tiene 3 cumbres.
Por eso en el Salmo 42 al monte Hermón se le conoce como los Hermonitas, por las tres cumbres que distinguen al monte Hermón, que el monte Hermón pues es parte de la cadena montañosa en Israel que se le conoce como el Antilíbano, pero el monte más alto de esta cadena montañosa pues es el monte Hermón, que por cierto es interesante porque, bueno, yo lo he comentado en otras ocasiones, en el monte Hermón o en las cumbres altas de las montañas o de los montes, en la antigüedad ponían los altares de adoración a las distintas deidades. Y sobre todo, cuando yo le hablo de la región de Israel, de la región de Palestina, pues estamos hablando que una de las deidades principales de adoración en ese tiempo era la adoración a Baal. Por eso es que en Jueces capítulo, creo que es Jueces capítulo 10, espero no equivocarme, si no, corríjame, se menciona al monte Hermón, se le da el nombre de Baal Hermón. Y es interesante porque si tiene tres cumbres este monte Hermón, o Baal Hermón como se llama en el Antiguo Testamento, pues había tres altares de adoración a Baal. Y entre más alto era el altar depositado en la cumbre de un monte, pues más en importancia era ese altar. Entonces es interesante porque en el monte Hermón había tres altares de adoración y entonces era un triángulo de adoración, hablando del triángulo como puerta, como entrada de acceso al mundo espiritual o al mundo terrenal. Pero bueno, lo que ahorita quiero empezar es con la región de Cesarea de Filipo, porque ahí se empieza a desarrollar este diálogo que yo estoy comentando con ustedes. Bueno, ¿qué hay más en todo esto? Vamos a ver. Para que usted se pueda sensibilizar y usted me pueda comprender un poquito de mejor manera, déjeme señalarle aquí. Aquí usted ve la región de Cesarea de Filipo. Y acá arriba usted ve el monte Hermón. Ya esto es en un acercamiento orográfico, pero pues no se alcanza de alguna manera a distinguir con detalle lo que yo pretendo hoy compartir con usted. ¿Por qué? Le voy a dar otra vista para que usted me pueda entender. Aquí se lo estoy poniendo de otra manera, en un acercamiento ya de tercera dimensión para que usted se dé cuenta. Aquí está Cesarea de Filipo y aquí en la parte de aquí arriba está el monte Hermón. Entonces, lo que yo pretendo decir es que la región de Cesarea de Filipo, donde se desarrolla el diálogo que acabamos de leer hace ratito, pues Cesarea de Filipo era lo que estaba a las faldas de lo que es el monte Hermón. Ahí se ve claramente en la imagen. Y el monte Hermón es el inicio de la cadena montañosa llamada el Antilíbano, siendo la cumbre más alta o las cumbres más altas las tres cumbres del monte Hermón. Entonces estamos a las faldas de lo que es el monte Hermón. Ahí se ve claramente ya en esta imagen tridimensional, donde ve claramente abajo la región de Cesarea de Filipo. Ahí está ya lo que es el valle y ya un poco de distancia más al frente, pues ya empieza la cadena montañosa y a lo lejos se alcanza a ver el monte Hermón. Bueno, esto porque es interesante. Yo le dije que en el monte Hermón había tres cumbres y había un altar de adoración en cada una de las cumbres, un altar de adoración al Baal. Y como este monte Hermón era el monte más alto en Israel, pues estamos hablando que era el altar de adoración más importante a la deidad Baal. Que para aquellos que tengan un poco más de entendimiento, cuando yo le hablo a usted de la palabra carnaval, que usted recuerde que el carnaval son esos espectáculos, esos eventos que se hacen en distintos lugares, siendo el más famoso en este planeta a nivel mundial, el carnaval del Río de Janeiro,
que por cierto, pues ahí para aquellos que están enterados o sepan, pues ahí se mueven todas las pasiones habidas y por haber: droga, sexo, corrupción, exhibición, transvestismo, homosexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra carnaval significa literalmente carne para Baal. Entonces es una ofrenda. ¿Para quién? Para esta deidad o esta potestad llamada Baal. Carne para Baal. Carnaval. Fíjese qué interesante. Bueno, y entonces le dicen a Jesucristo, le pregunta a Jesucristo a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes? Y él les dice, y unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pues bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto ocurrió a las faldas del inicio de lo que es la cadena montañosa que empieza con el monte o la montaña Hermón. Bueno, ¿qué hay de interesante en Cesarea de Filipo? Bueno, ahí en Cesarea de Filipo hay una cueva. Ahí está usted viendo la foto. Y en esta cueva, ahí se alcanza a ver la entrada, sale este río. Ahí usted alcanza a ver el río de esta cueva. Aquí se ve la cueva y acá se ve el río. Y alcanza a ver aquí, se alcanzan a ver unos nichos. Que por cierto, esta cueva se le conocía en su tiempo como la entrada o el portal al inframundo, al infierno. Se le conoce o se le conocía como la puerta del infierno a esta cueva. Y es aquí, y esta cueva que está en este macizo rocoso que usted ve aquí ve este grande macizo rocoso, se le conoce, ahí es donde estaba esa cueva que se le conocía como la puerta a la entrada al infierno. Y aquí es, y esto está en la región Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué es interesante? Vamos a hacer un acercamiento. Aquí usted ya ve con más detalle y ya con más acercamiento, pues lo que yo le decía. Aquí vemos la cueva y aquí están los distintos nichos. Ahí los ve, se los estoy indicando aquí. Ahí se ven claramente estos nichos en esta cueva que se le conocía como la entrada al infierno. Viéndolo de frente, ya con un poco más de acercamiento, ¿para qué eran esos nichos? ¿Para qué eran esos nichos? Bueno, esos nichos eran, en su momento o en su tiempo, estaban estatuillas o estatuas de el dios Pan. El dios Pan, que es una deidad griega, el famoso dios Pan. ¿Y quién es el dios Pan? Bueno, para aquellos que no lo conocen, es ese famoso sátiro que tenía patas de cabra, tenía extremidades de cabra, de las pezuñas a la cintura, y de la cintura hacia arriba, pues era un torso humano, pero remataba la cabeza con cuernos de cabra. Y este famoso dios Pan, de hecho de ahí viene la famosa palabra pánico. Viene de la deidad Pan. ¿Por qué? Viene la palabra pánico, o cuando la gente quedaba apanicada, porque según narra la leyenda, que este hombre animal o animal hombre, que era una deidad pagana de los griegos, que después derivó en otra deidad que retomaron los romanos, que se llamaba Luperco, pues esta deidad o este dios Pan salía aullando en las noches con unos aullidos terribles, tremendos, y entonces dice que era tal el miedo que provocaba este personaje llamado Pan, que la gente quedaba apanicada, o sea, influenciada por el dios Pan, influenciada
espantada por el dios Pan, y de ahí viene la palabra apanicar, y que ya después deriva en la palabra pánico, porque era tal el terror que provocaba con sus aullidos, pues que la gente quedaba casi petrificada, detenida, porque no soportaba los aullidos que provocaba esta deidad. Ahora, ¿qué otras características tenía este dios Pan? Pues que bueno, este dios Pan, según la leyenda, pues no dejaba títere con cabeza, pero sobre todo lo que perseguía esta deidad, pues era, no había ninfa que se le opusiera, e iba siempre detrás de las doncellas, de las mujeres, para tener relaciones sexuales, para violarlas, y entonces pues iba y perseguía a estas mujeres. Era una deidad con una alta carga de sexualidad, que pues iba detrás de ellas y las forzaba y las violaba. Que por cierto, bueno, pues esto hoy en día pues hay desafortunadamente muchos hombres hoy en día influenciados espiritualmente hablando por este dios Pan, porque bueno, usted ha de saber que cada vez crece con más y más fuerza las violaciones, las agresiones sexuales, sobre todo a las mujeres. Esto es algo terrible que está pasando últimamente, cómo ha crecido de alguna manera el acoso y el asedio sexual a las mujeres. Estaba por ahí leyendo una noticia que en lo que va de este año, 300 mujeres desaparecidas que se las llevan para trata de blancas. Entonces, bueno, aprovecho aquí este comentario para que tenga cuidado y protección, porque esto es algo que está pasando de una manera terrible. Bueno, en estos nichos estaban estatuillas de adoración al dios Pan. Ahora, este dios Pan pues no dejaba títere con cabeza, se dice por ahí. ¿Por qué? Porque también iba detrás de los muchachos, de los varones. Entonces él agarraba parejo esta deidad, este famoso dios Pan, y que por cierto es interesante porque para los pastores se le consideraba el dios de los pastores. ¿Y por qué se le dice a este personaje Pan? Bueno, se le dice Pan por la famosa flauta de Pan. De hecho, usted está viendo aquí en la estatuilla de la izquierda, ahí alcanza a ver cómo le está enseñando a tocar la flauta de Pan a ese jovencito que tiene ahí, seduciéndolo. Entonces, lo que tocaba este personaje era pues la famosa flauta de Pan. Fíjese qué interesante. Ahora, estas son imágenes ya con más detalle, pues de este dios Pan. Aquí se ve este sátiro con patas de cabra y aquí se ve la flauta de Pan. Ahora, es interesante porque no siempre lo representaban a este personaje en patas de cabra, sino que porque como estas deidades o estos demonios o espíritus inmundos tenían la posibilidad también de presentarse como hombres, no siempre se presentaban como animales, sino tenían una capacidad de ser transformados. Entonces en ocasiones se presentaban pues como un simple pastorcito. Y aquí usted ve a este simple pastorcito y también pues aquí alcanza a ver la flauta de Pan. Ahora, aquí es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí usted ve a la derecha este relieve de este dios Pan. Ahí lo ve. Este es el dibujo, el que está en medio, pero este viene de aquí a la derecha. Ahora, ¿por qué es interesante? Bueno, ahorita usted se va a sorprender a dónde pertenece ese relieve que está a la derecha. Fíjese, por favor. Nota, por favor. Qué interesante. Aquí está la deidad Pan. Aquí está en su forma de demonio o de sátiro. Y aquí está en la mitra papal, que en su momento se puso Benedicto XVI.
que fue el Papa hace tiempo anterior al que está ahorita, y que cuando él fue consagrado o levantado como el nuevo Papa sucesor, pues ahí usted ve en la mitra papal a la deidad Pan. Y si algo ha caracterizado a la iglesia, a esta iglesia representada por este sistema papal, es la corrupción y el abuso de menores. Homosexualismo, violaciones, persecución, trata de blancas, sobre todo a mancebos o varones. Entonces es algo terrible, pues ahí está claramente reflejado. Bueno, ¿esto por qué es interesante? Porque esto es lo que estaba ahí en Cesarea de Filipo. Eso es lo que estaba ahí en Cesarea de Filipo. Fíjese qué interesante. Entonces dice, vamos a volver a leer. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pero vamos a ver, vamos a continuar leyendo. Mateo 16, 17. Y entonces, respondiendo Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué es interesante esta forma de declaración de nuestro Señor Jesucristo? Porque estamos hablando que esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Cesarea de Filipo, y en Cesarea de Filipo había un macizo rocoso que tenía una entrada que se conocía como la entrada o la puerta del infierno. Y que al lado tenía unos nichos donde estaban una deidad llamada Pan, que es una especie de demonio o de sátiro, que ya vimos algunas de sus características, y que es la que provocaba miedo o pánico, y que era considerado el dios de los pastores. Es interesante porque entonces estamos hablando que era un encuentro de un pastor contra otro pastor. El buen pastor llamado nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor llamado nuestro Señor Jesucristo contra el pastor demoníaco, contra el pastor llamado Pan. Ahora, es interesante porque ¿qué es lo que declara nuestro Señor Jesucristo y qué le dice a sus discípulos en Cesarea de Filipo? Dice, sobre esta piedra, mas yo te digo a ti, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir nuestro Señor Jesucristo? Que la piedra sobre la cual va a edificar, y dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pues que está claro que la piedra o el macizo rocoso donde estaba la cueva o la entrada a las puertas del infierno, dice, todo lo que representa la entrada a este infierno, lo que representa la entrada al inframundo, va a venir a ser quitado y derribado. Sobre esta piedra vamos a sentar la iglesia. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, que les dice al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, todo lo que pisare la planta de tu pie vas a conquistar y será tuyo. Entonces el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, iba a entrar pisando con la huella de su pie e iba a conquistar la tierra prometida. Pues aquí de alguna manera es algo similar, porque aquí lo que van a conquistar es este sistema demoníaco, es este sistema corrupto, que hoy en día este sistema sigue de alguna manera vivo y presente a través de distintas instituciones religiosas, como le acabo de mostrar hace rato, y entonces va a venir a ser
conquistado. Y es interesante porque ahí hace la declaración nuestro Señor Jesucristo: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que entonces la iglesia va a ser sobre del infierno. Va a ser en contra del infierno, va a destruir ese sistema malévolo, ese sistema demoníaco. Fíjese qué interesante, qué curioso, que me recuerdo cuando estábamos hablando de la doctrina básica de la famosa Santa Inquisición. ¿Se recuerda cuando hablamos de la famosa Santa Inquisición? Que la palabra Inquisición en el latín representa inquirir. Inquisición viene de inquirir, y que es interesante porque la palabra Seol, pues eso es lo que significa inquirir. La palabra Seol en el hebreo significa inquirir, y la Santa Inquisición en el latín implica o significa inquirir. Entonces, la Santa Inquisición, pues literalmente es el Santo Seol. Pues contra ese sistema religioso, contra ese sistema corrupto, se iba a levantar la verdadera iglesia de Cristo. No, es que esto es ahora. Vamos a ver, porque hay más. Entonces se va a destruir este sistema corrupto, se va a destruir este sistema corrompido. Ahora, ¿quién es el que, según narra la historia, qué personaje es el que, porque yo le enseñé una imagen, déjeme regresar aquí, que de esta cueva sale un río, que en su tiempo de esta cueva se entiende que anteriormente salía directamente de la cueva este río, o el río entraba a esta cueva. Bueno, y según lo que narra la historia, que en esta puerta o en esta puerta del infierno era donde se conducía a ese río, que en su tiempo era, según la mitología griega, era el famoso río Estigia, donde en ese río Estigia el que pasaba a las almas al inframundo era este Caronte, el que se llevaba a las almas al inframundo. Bueno, o sea, todo coincide. Ahora, ¿qué más le dice Jesucristo? Porque estoy siguiendo, vamos a seguir leyendo Mateo 16, 19. Y le dice Jesucristo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Bueno, sigo leyendo, porque aquí es a donde quiero llegar, porque aquí tiene que ver con la resurrección. Mateo 16, 21. Fíjese por favor lo que dice. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A partir de las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, Él narra que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y que esa puerta venía representada en esa cueva, donde al lado había unos nichos de adoración al dios Pan, que es un tipo de demonio, que provocan pánico y miedo. Ahí mismo, a partir de ese momento, empieza un comentario o un dicho, una declaración de nuestro Señor Jesucristo, y ahí está muy claro. Mateo 16, 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, a partir de lo que sucedió en Cesarea de Filipo, donde estaba esta puerta al infierno, ese portal al infierno,
donde dice que la iglesia va a prevalecer, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. A partir de ahí empezó esta declaratoria de nuestro Señor Jesucristo de que Él iba a morir y a resucitar al tercer día. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta declaración de que Él iba a morir y resucitar al tercer día y que eso iba a suceder en Jerusalén, porque ahí está claro, Cristo lo está diciendo, dice, me conviene, voy a ir a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén voy a padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, que curiosamente son tres grupos: de los ancianos, de los príncipes, príncipes de los sacerdotes y de los escribas. Ahí aparece otra vez el número 3, y que iba a resucitar al tercer día. Cuando él hace esta declaración, Pedro se acerca. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Fíjese, Pedro comenzó a regañar, para que me entiendas, Pedro comenzó a regañar al Señor, a reprenderle. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero se lo dijo en tono de reprensión, en tono de regaño. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esa actitud de Pedro? ¿Por qué ese exhorto o esa represión de Pedro? Porque Pedro, bueno, obviamente, aparentemente entendemos que lo estaba haciendo de buena intención, que Cristo no fuera a Jerusalén para que no padeciere y no muriese y que por tanto tuviera que resucitar el tercer día. Pero como dice la Escritura, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Estaríamos hablando de balde. Porque al final la resurrección de Cristo Jesús representa para nosotros nuestra resurrección. Porque al final nosotros vamos a resucitar a una vida nueva. Vamos a tener una resurrección, y todos aquellos que se acercan a Cristo Jesús y lo reconocen como Señor y Salvador y toman el camino de Cristo Jesús, pues pasan de muerte a vida y viven una resurrección. Pero note por favor lo que le dijo Jesucristo cuando Pedro lo toma al lado y lo reprende. Entonces, él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Quítate de mí, de delante de mí, Satanás. Le dice literalmente a Pedro, Satanás. La palabra Satanás significa enemigo, adversario, opositor. Quítate de mí, Satanás. Me eres estorbo, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Ahora, pregunta, que ya en este momento va a ser de alguna manera fácil entenderla o contestarla. ¿Por qué Jesucristo le dice a Satanás a Pedro? O mejor dicho, ¿por qué Pedro tomó esta actitud de regaño y de reprensión contra Jesucristo y se dejó envolver o influenciar por Satanás? Pues está claro, porque estaban enfrente de la puerta del infierno. Estaban enfrente de la puerta del infierno. Ahí está claro, ahí está nítido. Y entonces obviamente si estás a las puertas del infierno, pues no esperes de alguna manera, si no estás bien asentado y bien firme, pues hay influencia espiritual sobre de la persona. Y entonces está claro que si están en las puertas del infierno, hubo una influencia espiritual en contra de Pedro, y el mismísimo Satanás influenció a Pedro para que Pedro se volviera enemigo, adversario u opositor a la obra de Cristo Jesús. Entonces quiere decir
que sí hay influencia espiritual de ciertos lugares cargados espiritualmente. Y aquí estamos hablando de una de las tantas puertas al infierno o al Seol, de los portales que hay en este planeta donde hay un acceso, salida o entrada de espíritus inmundos o entidades demoníacas, porque se manejan a través de portales, de cuevas. Hay distintos lugares a nivel mundial. Algún día tendríamos que hablar de ese tema, de los distintos lugares a nivel mundial donde hay puertas o accesos a un mundo espiritual, a un intercambio espiritual de espíritus inmundos. Y entonces está claro que aquí Pedro fue influenciado por este portal, por esta puerta al infierno. Y es por eso que Jesucristo se voltea y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, estorbo. No entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces, pues, está claro que hay una influencia fuerte y poderosa de ciertos lugares para con los hombres, para con las personas, aunque sean seguidores de Cristo, que si no están bien asentados en la doctrina, que si no están bien asentados en el conocimiento de la palabra de Dios, son susceptibles de ser influenciados por el enemigo, por Satanás. Y esto sucedió en Cesarea de Filipo, donde estaba este macizo rocoso y donde está la cueva de acceso a la puerta del infierno, y donde estaba el dios Pan. Lo mostramos hace ratito. Ahí está, en esos nichos estaba la deidad Pan. Ahora, si influenció a Pedro para que Pedro se volviera opositor a los planes de nuestro Señor Jesucristo, ¿será que estas potestades influyen a hombres y mujeres, hablando de esta deidad diabólica, de este demonio llamado Pan, al sexo, a la lujuria, a la violación, a la corrupción, a la trata de blancas, a la prostitución? ¿Será que hay entidades en este entorno que estén influenciando lugares, regiones, países, religiones, personas? Pues es obvio que sí. Ahora, pero para que me entiendas, esta es la primera declaración de nuestro Señor Jesucristo, es la primera declaración donde les avisa a sus discípulos: yo voy a morir y a resucitar el tercer día. Mateo capítulo 16, versículo 21. Es la primera declaración de nuestro Señor Jesucristo de que iba a morir y resucitar. Bueno, porque hubo una segunda declaración un poco más adelante. Mateo capítulo 16, versículo 22. Mateo capítulo, 17, versículo 22. Y estando ellos en Galilea, y aquí ya nos trasladamos a Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces hubo una segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo de que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Y lo interesante, que hubo una tercera declaración. Mateo capítulo 20, versículo 17. Y esto ya se los dice en Jerusalén. La primera declaración de que Él iba a morir y resucitar fue en Cesarea de Filipo. La segunda declaración de que Él iba a morir y resucitar fue en Galilea. Y la tercera declaración de que Él iba a morir y resucitar ya fue en Jerusalén. Mateo capítulo 20, versículo 17 dice: y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. He aquí, subimos a Jerusalén.
y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día él habrá de resucitar. Ahora, la pregunta: todas estas declaraciones empezaron a partir de su primera declaración, que fue en Cesarea de Filipo, donde ahí en Cesarea de Filipo estaba la puerta o la entrada al infierno, representada en una entrada de una cueva donde había un nicho. Y al fondo estaba el famoso Monte Hermón, donde había 3 altares de adoración a Baal, y que a este Monte Hermón se le conocía como Baal Hermón. Y a partir de esto, ahí es donde hace su primera declaración: me es necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar. Pero todo esto se dio a partir de la región de Cesarea de Filipo, donde estaba la cueva llamada la entrada al infierno, la puerta del infierno. ¿Por qué es interesante? Y hubo 3 declaratorias de que Cristo mismo les dijo de que él iba a morir y resucitar. Una en Cesarea de Filipo, otra en Galilea, y ya la otra fue en Jerusalén. Porque está claro, cuando nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por el proceso de la crucifixión, lo que iba a ocurrir inmediatamente después es que él iba a bajar al infierno o a los infiernos. Él muriendo en la cruz del Calvario, él iba a ser trasladado al infierno. Bueno, ahí tendremos que dar un tema aparte. ¿Qué es lo que ocurrió en su traslado al infierno? Tendríamos que hacer un desarrollo, una narrativa de lo que iba a ocurrir ahí en ese infierno. Pero bueno, ahorita no es el tema, después lo tocaremos con más detalle. Pero, ¿por qué se detonó esta declaratoria de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando ve la puerta del infierno, dice: las puertas de las Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y ahí él empieza la declaratoria: tengo que morir y resucitar. Porque está claro que cuando él fuera a morir en la cruz del Calvario, lo que sigue después de la crucifixión es el viajar al inframundo, el viajar al infierno. Dice por ahí un versículo, dice: esto de que subió no es sino que antes bajó a las partes más profundas de la tierra. Que por cierto, bueno, nomás lo voy a comentar, después lo desarrollaremos, porque cuando él bajó a lo más profundo de la tierra fue para predicar a los espíritus encarcelados. Él bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Llega allá, predica, les habla del evangelio, de su sacrificio, de su muerte en la cruz del Calvario, que por cierto se llevó a un testigo que fue uno de los ladrones de la cruz. Lo acompañó este testigo para bajar allá, y por boca de 2 o 3 testigos queda asentada una cosa. Entonces se llevó a uno de los ladrones, porque le dijo Jesucristo al ladrón de la cruz: de cierto te digo, porque un ladrón de la cruz le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo ahí cuando estaban en la cruz del Calvario: de cierto te digo que hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es la parte que se conoce como el seno de Abraham, que el seno de Abraham está en la parte baja, en un lugar un poco más alto de lo que es un lugar un poco más bajo, donde estaba un lugar de tormento. Bueno, después hablaremos con detalle de eso. Y entonces ahí se llevó a este que está en la cruz del Calvario, porque entonces él, después de la muerte, del sacrificio en la cruz, él bajó al infierno. Y entonces aquí viene la gran trascendencia e importancia, una de la gran trascendencia e importancia de la resurrección. Que la resurrección es, aparte de que él volvió, pasó de muerte a vida, venció al mismísimo infierno, salió del mismísimo infierno nuestro Señor Jesucristo. Bajó a las partes más profundas del Seol y salió después al tercer día. Sus 3 días que él estuvo muerto, en realidad él estuvo en el infierno, en el Seol. Y entonces la resurrección toma otro relieve y otra trascendencia. ¿Por qué? Porque él venció al mismísimo infierno. Salió del mismísimo infierno nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué precioso, qué maravilloso, qué glorioso. Venció al mismísimo infierno nuestro Señor Jesucristo. Y no nada más lo venció en qué manera, sino que bajó al infierno y rescató a un montón que estaban en el mismísimo infierno y los sacó de ahí. Y entonces cuando él sale, bueno, él sale en su resurrección y él se queda 40 días con nosotros. Pero todo ese grande contingente con el cual salió, pues ese contingente fue directamente a los mismísimos cielos, a la casa del Padre. Entonces salió un gran, por eso dice la Escritura que él salió llevando cautiva la cautividad. O sea, a los que estaban cautivos se los fueron directamente al cielo y él de mientras se queda 40 días con nosotros. Esta es la gran trascendencia, una de la gran trascendencia de la mismísima resurrección. Ahora, hay más. Porque entonces aquí brinca, ¿por qué específicamente nuestro Señor Jesucristo dijo 3 declaratorias de que él iba a morir y resucitar? 3 declaratorias. Bueno, eso yo te lo he platicado en otras ocasiones, porque el número 3 representa vida y muerte. El número 3 en la Biblia representa vida y muerte. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de Jonás, capítulo 1, versículo 17, se dice ahí, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, es interesante porque Jonás es una representación de nuestro Señor Jesús, lo que le ocurrió a Jonás, de que el pez se lo come y que estuvo dentro del vientre de pez, dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, pues es una representación de lo que iba a pasar a futuro, de que nuestro Señor Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches en el inframundo, en el infierno. Y es interesante porque Jonás declara 3 veces el deseo de morir. Dice aquí Jonás 4:3, y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:8, y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Y entonces, Jonás 4:9, Jonás dijo a Dios, y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Pues 3 veces declaró el deseo de morir Jonás. Por eso te digo que el número 3 representa muerte. Si yo te leo Apocalipsis capítulo 9, versículo 18, de lo que va a pasar ya en la época de la gran tribulación en el futuro, Apocalipsis 9:18 dice, la tercera parte de la humanidad fue muerta por 3 plagas, por el fuego,
el humo y el azufre que salían de sus bocas. Entonces ya en un tiempo futuro, cuando estemos ya en los terrenos de la gran tribulación, la tercera parte de la humanidad va a ser muerta por 3 plagas: fuego, humo y azufre. Ahí está, el número 3 representa muerte. Apocalipsis 8:10 dice: el tercer ángel número 3, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Ahí está otra vez. El número 3 representa muerte. Y bueno, voy a ser un poco más breve. Yo me puse a investigar muchos versículos, Jonás, versículos 3:3, por ejemplo, Génesis 3:3, es cuando se establece la muerte del hombre, Adán. Dice Génesis 3:3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahí es donde se declara la sentencia de juicio de muerte, en este caso a Adán. Job 3:3, ahí expresa Job: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Perezca el día en que yo nací. Eclesiastés 3:3 dice: tiempo de matar y tiempo de curar. Miqueas 3:3 dice: que comáis la carne de mi pueblo, les desolléis sus piel, quebréis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla. O sea, mátenlos. Nahum 3:3: carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres. Entonces es interesante porque todos estos versículos 3:3 del Antiguo Testamento implican muerte. Pero es interesante que cuando yo me voy a Juan, a los 3:3, versículos 3:3 de algunos libros del Nuevo Testamento implican vida. El caso contrario de algunos capítulos 3:3 del Antiguo Testamento que tienen que ver con muerte, pues algunos capítulos de libros del Nuevo Testamento implican vida. Por ejemplo, Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús les dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, vida nueva. Juan 3:3. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces también seréis manifestados con él en gloria. O sea, van a pasar de muerte a vida. Segunda carta a los Corintios 3:3: siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y Oseas 6:2 dice, hablando del tercer día: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Este es un versículo profético acerca de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser levantado al tercer día, pero también es una figura profética que la iglesia de Cristo va a ser levantada al tercer día, y el tercer día es el tercer milenio, y nosotros ya entramos en el tercer milenio, ya estamos en el tercer milenio, que es en los tiempos en los que estamos. Recuerda que para nuestro Señor Jesucristo 1000 años son un día, o un día son 1000 años. Pues al tercer día la iglesia se levanta y nos vamos con el Padre. Ya estamos en esa época. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo declara que al tercer día iba a resucitar. Y Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante porque Lucas 23:32 habla de que en esa cruz, el día que nuestro Señor Jesucristo, había 3 cruces. Había 3 cruces. Que la cruz representa muerte, pero también había 3 ladrones, pero también ahí se estaba representando la vida en Cristo Jesús, gracias a su sacrificio, que iba a bajar al infierno y posteriormente iba a resucitar. Bendito su nombre. Muerte
y vida. Y quiero terminar. ¿Qué es lo que estás viendo en pantalla? Fíjate qué interesante, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó un 17 de Nisan al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo resucitó un 17 de Nisan al tercer día de ser enterrado. Es bien precioso, bien interesante, que hay 17 versículos donde implica el paso de muerte a vida. Fíjate qué precioso y qué maravilloso. Hay 17 versículos en la Biblia. 17 de Nisan, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues hay 17 versículos que implican el paso de muerte a vida. Dígase resurrección. Dígase resurrección. Si Cristo resucitó el 17 de Nisan al tercer día, es precioso que en la Biblia hay 17 versículos, 17 como símbolo de la resurrección, porque la resurrección de Cristo implica la resurrección de nosotros, el pasar de muerte a vida. Ahí los tienes en pantalla. Voy a leer algunos, para no hacerlo tedioso ni cansado, pero tendrías que leer los 17 versículos. Voy a leer, por ejemplo, el primer versículo, Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, el que oye mi palabra y cree en el que al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está. Hechos, capítulo 3, versículo 15. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pasó de muerte a vida a través de la resurrección. El número 3, Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahorita nomás te estoy leyendo unos cuantos. Aquí lo que tienes en pantalla son los primeros 6 versículos. Yo te invito a que le des pausa posteriormente al video y lo vas a encontrar. Vamos a los siguientes versículos del 7 al 12. Por ejemplo, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23, versículo 7. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. El versículo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea, pasar de esa muerte a esa vida. Precioso y maravilloso. Te muestro los versículos 13 al 17. Voy a leer, por ejemplo, el 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10.
y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por ejemplo, el versículo 16, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos, y el que no ama permanece en muerte. Pero nosotros pasamos de muerte a vida. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y bueno, vamos a terminar con el último, 17, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De muerte a vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Qué precioso, porque hay 17 versículos que implican el paso de muerte a vida. Y es curioso que nuestro Señor Jesucristo resucitó un día 17 de Nisan. Y con todo lo que habíamos dicho acerca del 17, de las implicaciones, bueno, yo sigo maravillado. No he podido salir de este tema. No sé el Señor que me vaya a dar el próximo domingo, pero creo que el Señor ha sido muy, muy enfático. Y yo quería que esto quedara plasmado, colocado, expuesto, grabado a través de esta doctrina. La resurrección. La resurrección de Cristo Jesús. Es algo increíble, es algo maravilloso, es algo precioso, excelso. La resurrección es una piedra fundamental de la vida del cristiano. Tú y yo, desde el momento que entregaste tu vida a Cristo, pasaste de muerte a vida. Dejaste el miedo, el temor. Es interesante porque en ese portal o puerta del infierno, en esa puerta del infierno, había una deidad llamada Pan, que provoca pánico, que provoca terror, angustia, que provoca muerte, lujuria, violación, homosexualidad, corrupción moral, terror, miedo, pánico. Pero Cristo es vida y vida abundante. Yo creo que esto es para que te felicites. Qué bueno que has tomado el camino del Evangelio. Qué bueno que has tomado la decisión de escuchar la palabra de vida. Dijo Jesucristo, hablando del número 3, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Cristo es la vida abundante. Cristo es la vida eterna. Cristo dice que no nos da espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Hay gente que tiene miedo a la muerte. Hay gente que tiene miedo
a lo que está pasando en este planeta, a la corrupción, a la degradación, a la violencia, a lo que se está viendo en este planeta. Pero en Cristo tienes ese consuelo, tienes esa fuerza, ese gozo, esa confianza de que tenemos vida eterna. Lo más que puede hacer el enemigo, si es que lo logra hacer, matar nuestro cuerpo físico. Es lo más que pudiera lograr el enemigo, matar nuestro cuerpo físico. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, ya está destinado a tener una vida eterna en una resurrección gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero asentarlo, decírtelo de esta manera. No tengas miedo, no tengas temor. Yo sé que hay muchas cosas que hoy provocan pánico, terror, miedo, angustia. Lo que estamos viviendo en estos últimos años, pandemias, guerras, escasez económica, violencia, corrupción, violación, degradación. Y hay mucha gente que está aterrorizada, apanicada, amedrentada. Pero Cristo es paz, es gozo, es alegría. Cristo dice: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. El mundo te da miedo, el mundo te da pánico, el mundo te da terror, angustia, tristeza. Cristo es vida, es paz, es reconciliación, es esperanza, es gozo, es alegría, es vida eterna. Él nos pasa de muerte a vida. Él nos permite andar en la resurrección. La resurrección es eso, pasar de muerte a vida. Pasar de la tristeza al gozo, pasar del lloro a la risa, pasar de la soledad al acompañamiento, pasar del rechazo a la gratitud. Eso es lo que provoca Cristo. Por eso es tan importante la resurrección. Él venció al mismísimo infierno y lo llevó más allá. Sacó a una gran cantidad del mismísimo infierno. Literal, espíritus encarcelados fueron sacados. Y eso hoy se traduce también en este plano terrenal. Gente que está en el infierno de las drogas, Dios está rescatando gente del infierno de las drogas. Gente que está en el infierno de la corrupción, de la degradación moral. Dios está rescatando gente de ahí, de ese infierno. Él rescata del infierno a multitud de gente, a multitud de personas. Dígase violencia, dígase corrupción, dígase drogadismo, dígase vicios, dígase ira, enojo, odio, rencor. Hay mucha gente que está metida en un infierno de miedo, de angustia, de pánico. Y Cristo está rescatando a muchos. Esto es para que te felicites. El hecho de estar aquí escuchando la palabra de vida es para que tengas paz. Es para que tengas gozo, es para que tengas alegría, es para que tengas certeza. Hay alguien que te ama,
Hay alguien que padeció la muerte por ti para que tú ya no la padezcas. Lo más que nos va a pasar a nosotros, es la muerte física, la muerte de nuestro cuerpo. Pero lo que sigue después de es la vida eterna. Lo que sigue después de es nuestra estancia en amor, en gozo y en alegría con nuestro Señor Jesucristo. Y de todas las lágrimas que hemos derramado en esta tierra, de todos los miedos y temores que hemos padecido, dice la Escritura que vamos a ser consolados. Mi hermano, es una gloria la resurrección. Ten certeza de la resurrección. Ten certeza de la vida eterna. Esto es real, esto es verdadero. Yo quiero orar. Yo no sé quiénes a futuro van a escuchar este tema. No lo sé. No sé quiénes a futuro van a oír esto que estamos diciendo. Pero hay gente que tiene temor a la muerte, pánico a lo que está pasando. Déjame orar por ti. Tú que habrás de escuchar a futuro o que estás escuchando en este momento. Padre, yo te pido por aquellos que tienen miedo, que tienen temor, que tienen angustia en su corazón, que tienen zozobra, que están metidos en infiernos personales, odio, rencor, enfermedad, ira, vicios, tantas cosas que tú les habrás de rescatar. Tú les vas a sacar de ahí, porque tú eres la vida eterna. Y aquel que esté en este momento, que se sienta apresado en una cueva, en un infierno, Señor, sácalo, Padre bendito. Que salga, que resucite, que pase de muerte a vida. Los que tienen miedo, pánico, angustia, aquellos que han perdido trabajo, aquellos que tienen una economía deteriorada, aquellos que tienen una enfermedad, una depresión, una tristeza. Señor, pásalos de muerte a vida, mi Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos esta bendición, esta ministración de vida abundante, de vida en Cristo Jesús. Porque tú venciste a la muerte en la cruz del Calvario para que darnos a nosotros la vida eterna, la vida abundante, la paz y la tranquilidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.